Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por permitirnos este tiempo para conversar, para conocer y reflexionar del periodismo, de la comunicación de dos naciones que comparten ciertos aspectos culturales y otros son bastante distintos en el ejercicio profesional, en la vida, en el día a día. Vamos a hablar de todo eso con nuestra invitada que nos honra esta hora completa en Mujer y Poder. Una mujer con muchísimo poder en el aspecto cultural, comunicacional, y hoy nos cede de su tiempo para esta conversación Carol Fiordalisa Pérez, corresponsal desde Colombia para Radio Televisión Dominicana, nuestro Canal 4, nuestro canal nacional. También ha cubierto noticias para ambos países, para el nuestro y para Colombia. Tiene una trayectoria de más de 20 años de ejercicio profesional y su labor informativa se enfoca en la cultura y la educación. Ella busca siempre mantener informados a los dominicanos sobre lo que sucede en Colombia. Sin embargo, hay algo importante y es parte del propósito del por qué la tenemos aquí. Ha estado recibiendo ofertas interesantes en el mercado local y está evaluando si continúa con los aportes desde aquí o por el contrario sigue desde allá y está haciendo muchísimas cosas en República Dominicana. Primero vamos a conocer de ella, luego del ejercicio del periodismo en ambos países, para luego, al final ya, ver un poco esas propuestas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, estás muy bella. Muchas gracias. Un poco despeinada, Sí. pero no. Eso es parte de lo que yo soy. A mí me gusta estar El despeine me acompaña. A mí también me gusta estar despeinada. Creo que nos vemos más sexy. Imagínate tú. Cuéntame, Carol. Dime de cómo va la vida. Bueno, me da mucha alegría estar acá en este espacio de chicas, ¿no? Que podemos ser auténticas y decir las cosas que nos gustan. Sí, después de tantos años en Colombia, en esta etapa... ¿Cuántos años para la gente que no sabe? En total, ya son alrededor de 25 años yendo y viniendo. Temporadas allá, temporadas acá. Pero en esta última etapa me fui en el 2019. Es decir, ya voy a tener 7 años que me fui. Justo antes de pandemia. Exactamente, un año antes de pandemia. Y ese año del 2019, cuando llegué a Colombia, me lo pasé descansando porque habían sido 6 años muy intensos acá en Dominicana con mis hijos. Mi hijo grande en ese entonces, que estaba en Estados Unidos con su familia, que ella me hizo abuela. Mi hijo menor que estaba pequeño todavía. Es decir, fueron unos años muy, muy intensos. Me fui a Colombia ese año, decidí descansar un poco, pero ¿qué va? A los 6 meses ya yo estaba buscando qué hacer. Claro. Y coincidencialmente entré a la política en Colombia a trabajar con una candidatura a la alcaldía que perdimos en ese entonces, pero que ganó después en la última, que es con Carlos Fernando Galán, el hijo de Luis Carlos Galán, que muchos dominicanos me han hablado de él y a mí me sorprende cómo los dominicanos saben tanto de la historia colombiana, ¿sabes? Sobre todo la historia reciente, digamos, los últimos 40 años. ¿El dominicano que está inmerso en política partidista o el dominicano de a pie, como decimos? El dominicano medio culto para arriba. Ok. Porque, claro, hay gente que no sabe ni siquiera dónde están sus pies, ¿verdad? Pero la gente que se preocupa por educarse, por avanzar, por entender un poco la dinámica del mundo, me sorprende de qué manera le interesa y está tan pendiente de lo que pasa en Colombia. ¿Y tú que estuviste llevando esa campaña, o sea, o parte del equipo de campaña para la alcaldía, qué viste de diferencia en cuanto a la gestión de la comunicación y de la política per se en Colombia versus República Dominicana? Más formalidad, menos improvisación, presupuestos limitados porque hay un control de los presupuestos. ¿Es público, privado, mixto? ¿Cómo es el financiamiento? Es una mezcla, mezcla, mixto, sí, una mezcla, pero hay muchos controles, ¿sabes? Porque recuerda que si... tiene que haber controles porque muchas de las campañas anterior, cuando el narcotráfico estaba en su momento, eran financiadas por el narcotráfico y eso llevó a mucha gente a la cárcel. Sí, claro. Pero a la cárcel de verdad, ¿eh? Entonces, digamos que los políticos se cuidan mucho de eso y es normal. Y más una persona como la que yo trabajé, Luis Carlos Fernando Galán, que viene de una familia con tanto prestigio, ¿no? Carol, me la voy a jugar. Y voy a decir lo siguiente. Creo que pueden haber otros mecanismos de control. Sin embargo, soy de las que piensan que en Latinoamérica, específicamente, todavía hay una mano ahí medio invisible del narcotráfico, de las apuestas, de dinero ilícito, porque no necesariamente es uso de estupefacientes y todo lo que mueve el narcotráfico. Lo ilícito. Exactamente. Sí, así es. Entonces, sí, qué bueno que hay mecanismos internacionales que han establecido controles en nuestro país. También hace unos años que tuvimos que acatar ciertas normas para que los partidos políticos fueran un poco más transparentes. Sin embargo, al momento de
esclarecer, ¿no? Los fondos, de dónde provienen, quién da, quién no da, cuánto da, en qué momento lo da, y luego esos favores que hay que pagar cuando llegas finalmente al poder. Sí, esa es la parte. Pero qué bueno escuchar eso. No, esa es la parte. Yo creo que en Colombia hay mucho más control. Colombia es un país con mucha institucionalidad en todos los aspectos. Mucha educación. Sí, y una burocracia robusta, ¿no? Una burocracia robusta que cuida y que vigila, y que yo creo que la corrupción está como muy arriba. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Digamos que aquí, como nosotros somos más cherecheros, ¿no? Más alegres, más divertidos. El país donde nada es nada. Bueno, eso lo dijiste tú. Nada. Deje eso así. Digamos que aquí como que se sabe que hay un boroneo y una cosa por ahí, como que es todo más a la franca. La política colombiana es cerrada, es hasta fanática. Okay. Los colombianos se atropellan, ellos se atropellan, se descalifican. Es cruel la política colombiana. Es decir, mi experiencia en la política colombiana me abrió muchos ojos y digamos que me dejó casi en la lona, en el sentido de que si yo puedo mantener mi vida laboral y profesional lejos de las campañas políticas y del ejercicio partidario, yo trataré de hacerlo, porque realmente es desgastante. Sí. Sí. Es muy desgastante y la experiencia en Dominicana, que la he tenido siempre en la política, y después irme a este país que yo amaba, que nunca estuve involucrada tanto en la política antes como en esta oportunidad, me dejó en la lona realmente, y como con la decisión y la convicción de que ese ejercicio partidario yo no tengo la fortaleza emocional para ella. Sí. Sin uno desligarse del todo, porque los amigos van a estar ahí. Yo llego a Bogotá y mis amigos están en la alcaldía todo, y yo voy, pregunto y hablo y me hacen un favor aquí, un favor acá. Pero ya en el ejercicio de eso es muy... Yo soy muy sensible, yo tengo que reconocerlo. Hay que tener material para eso. No, el cuero duro, como dice Petro. Hay que tener el cuero duro. Y ese cuero duro yo entiendo que yo no lo desarrollé para esa actividad. Sí tengo mucha fortaleza para muchas cosas, para la resiliencia personal, para inspirar a otros, para ayudar a la gente, que es lo que más me gusta hacer y donde ha estado basado mi ejercicio político. Yo creo en ayudar a los demás, creo en hacerle caminos que de pronto ya yo cubrí, como dejarlo ahí como un ejercicio pedagógico para que los demás se vean y logren hacer cosas. Yo creo en eso y lo seguiré haciendo desde cualquier trinchera que yo esté, pero el ejercicio partidario es duro. Es duro, y bueno, también se dice, siguiendo un poquito con la política, porque me interesa tu opinión. Sí, me encanta. Ya que tienes esa vivencia, se dice que el comunicador, el periodista, la periodista, sobre todo de investigación, que tiene que ver directa o indirectamente con los temas sociales, políticos y económicos, no debe tener amistades reales en los partidos, porque eso implica ciertos sesgos y cierto favoritismo y decidir si hacer o no la investigación. Incluso aquí hubo una periodista que dijo públicamente en una entrevista que dependiendo de quién se trate, ella decidía si seguir adelante o no con la investigación. Y eso hace muchos años. Y eso a mí me levanta una bandera roja en pleno ejercicio diciendo, bueno, caramba, pero es que quizás tienes razón, quizás no. Quizás ese amigo que tú quieres muchísimo, que lo invitas a tu casa, que está muy metido en tu familia, en tu vida personal, al momento de descubrirse cualquier situación tienes que elegir o la amistad o tu profesión. Sí, así es. ¿Cómo viste tú eso? Mira, el periodismo en Colombia, el periodismo en Colombia, hay personas, vuelve y juega, como esa élite y esa prudencia, para llamarle una palabra que la gente entienda un poco, esa prudencia también existe en ese ejercicio del periodismo. Los periodistas que están en el más alto nivel, que son directores de medios, siempre van a tener sus amigos más cercanos que están en el poder y todo lo demás, pero se manejan con mucha discreción. Hay algunos muy soltados, pero en general tratan de mantener cierta imparcialidad o neutralidad, porque el periodismo todavía en Colombia tiene mucha importancia, ¿sabes? Son respetados. Sí, la gente le sigue por su voz, le cuenta, le come el en lo que se escribe, en lo que se investiga, o sea... Sí, así es. Y hay muchos periodistas que solo viven de eso, que no están en ninguna institución como nosotros aquí, que tenemos que tener 17 picoteos para poder sobrevivir. De un programa de radio y televisión. Tú tienes un humor peor que el mío, ¿oíste? No, pero yo la tiro, yo lo digo como es. Porque como yo soy libre, soberana, independiente, como esta quisqueya bellísima a la cual pertenezco, las cosas hay que decirlas. Y hay gente, de verdad, que me da muchísima pena, porque cuando pasas a las filas institucionales, se te olvida muchas veces el compromiso ético, el compromiso con la comunicación,
con una población que necesita información, Sí. no propaganda. Son dos cosas diferentes. Ahora, Así si ya es. decidiste hacer las relaciones públicas, hacer la comunicación institucional, pues ya tienes que desvincularte totalmente, porque una cosa no puede ser amiga de la otra, o sea... Yo entiendo lo mismo. Yo entiendo que si son instituciones sensibles, por ejemplo, Claro. el Ministerio de Agricultura, para poner un título, Ministerio de Interior y Policía, que son instituciones que tienen que ver con las políticas social de un país, que un periodista esté trabajando en esas instituciones y también esté haciendo opinión pública, me parece... Y hablando de seguridad, para colmo. No, me parece... Porque no es hablando de agronomía. Es el director de comunicación de Interior y Policía y habla de seguridad. Entonces usted lo que está haciendo es propaganda. Usted Sí, está haciendo me parece, PR, me relaciones parece, públicas. me parece desproporcional y yo no soy quien para decirle a cada quien lo que tiene que hacer, pero yo creo que eso tiene que estar en la conciencia de cada uno para lo que uno, pero hay que entender que los billetes hay que pagar, los Claro, gastos hay y todo. compromiso. No todo el mundo tiene la independencia que tú tienes o hasta la que yo he logrado también. Hay compromiso, hay Es decir, compromiso. si yo no tengo para hacer cosas, es decir, yo tengo un problema, por ejemplo, poner un puesto de chorizo con arepa, como digo yo, si a mí Ajá. me tocara hacerlo, con tal de yo mantener mi coherencia, pero esa soy yo. Pero yo sé que la mayoría no es así, porque no la se gente, puede. y más en este país que la gente le gusta vivir muy bueno, Sí. porque es que aquí a todos nos gusta vivir sabroso, Y es un ¿no? país caro. Sumamente. Es un país caro. A propósito de eso, comparando ambas naciones y el costo de vida, ¿cómo viste tú el ejercicio, lo que puede ganar un profesional de la comunicación versus en República Dominicana para sostenerse con dignidad? Y estoy hablando de vivienda, alimentación, educación, uno que otro. Transporte, un gustico Uno que de otro vez, salidita, gustico porque, de ¿verdad? vez en cuando. Mira, yo siempre le hago ese ejercicio a todos. En Colombia tú puedes vivir hasta con un 30% menos de lo que gastarías en República Dominicana, pero es un asunto de decisión personal. ¿Por qué? Porque es que los colombianos son personas austeras. Más austera, sí. Es decir, ellos no salen a gastarse la plata como si fuera hoja de palo. Este es el país del chavainismo, fíjate. Eso. Aquí tú no tienes casi que jipeta del año. Yo no tiene puedo. un buen seguro médico y quiere vacaciones en casa de campo. Ese No, es este ella país. es terrible, ella es terrible. Porque ese es este país, o sea, tengo que a ver si despertarlo en algún momento. Exacto. Un país riquísimo, mal administrado. Y eso también va a la casa, al hogar. Yo creo que este país no es rico como nos han querido vender. Yo creo que sí. ¿Tú crees que Yo sí? creo que sí. aquí hay mucha riqueza. Aquí hay mucha riqueza. Pero mal distribuida. distribuida. Bueno, pero hay mucha riqueza. escuchándolo de ti. Empezando por agua y empezando por la fertilidad. O sea, es una Esos tierra son recursos. fértil. Aquí nadie tiene hambre. Bueno, Recursos, tiene hambre. sí. Pero hay mucho para Ajá. alimentar, ¿entiendes? Ok. Podemos autosostenernos en ese sentido. Con es un decir, clima tú envidiable. quieres decir que hay muchos recursos que se pueden explotar, que pueden cambiar Se pueden la vida aprovechar, de la gente. claro que sí. Exacto. Y riqueza también hay. Tenemos un presupuesto que da. Mal administrado, pero sí, da. Eso es importante. Aquí se gasta más a propósito de Estado y de gobierno, Sí. ¿verdad? No me estoy refiriendo solamente al de gobierno en este momento. Yo creo que es una práctica endémica y sistémica. El tema de la corrupción. Se gasta más en un lanzamiento, en una tarima, en una pantalla LED que en lo que se le va a entregar a la gente. Ay, sí. Y eso me duele mucho porque es mucho glamour. Entonces- es mucho glamour y poca esencia. A propósito- y aplica para todo, ¿no? A propósito de la austeridad que tú mencionabas. Sí, ¿Tú viste exacto. ese despliegue de Sí, de todo. jipetones? De todo, en todos los aspectos. Es decir, yo no puedo contar. No, versus Colombia, versus Colombia. No, en Colombia se hacen las cosas bien. Es que eso es donde yo voy. Es decir, ese que hacer bien, ese know-how, ese saber hacer las cosas con un presupuesto, honesto, con un presupuesto que realmente se hagan las cosas bien, sin exagerar, sin ser tan estridentes y tan excéntricos. Ahí es donde yo voy, ahí es donde se marca la diferencia. En estas dos culturas que yo amo tanto, que me han formado, porque yo he pasado la mitad de mi vida en Colombia y la mitad en Dominicana. Claro. Entonces yo Tírate tengo- la cédula y ya. Sí, yo tengo la autoridad para hablar de las dos culturas, de aquí, allá y de allá aquí, porque eso es lo que yo hago allá. Claro. Allá yo hablo de Dominicana y del Caribe, porque para eso me consultan y estoy en los medios, y si me llaman aquí, me llaman acá, para hablar de la cultura caribeña, antillana, porque de una manera u otra somos muy parecidos. Puerto Rico, Dominicana, Cuba, Haití, todo eso, pero por supuesto en énfasis en Dominicana. Lo mismo aquí, hablar de Colombia, porque es la mitad de mi vida, Claro. viviendo y aprendiendo. Y en ese análisis caribeño, a propósito de Cuba y Puerto Rico, con dos realidades sociales y económicas muy distintas, producto del sistema político. Sí. O sea, Puerto Rico, colonia al fin, Así y es. Cuba, bueno, lo que sabemos. ¿Cómo has tenido que lidiar con
esos profesionales al momento de tener una opinión de un periodista cubano o de hacer algún tipo de trabajo colaborativo? Pues mira, ya tenemos una asociación justamente de corresponsales. De Puerto Rico no hay, nunca he visto de hecho hasta me han preguntado, por eso que te digo, cuando hay algo de Puerto Rico, Cuba, Haití o Dominicana, yo soy la vocera y todos me llaman y yo muy feliz de contar lo que pienso y lo que siento y lo que mi experiencia me da. Sí hay corresponsales del mundo entero, con los europeos nos llevamos bien, algunos suramericanos también que están allá, mayormente europeos, es decir, los europeos tienen los ojos siempre puestos en Colombia. Colombia es un laboratorio para ellos. Hay una relación muy poderosa. Y como yo siempre digo, Bogotá es como una mezcla entre Londres y Madrid. Entonces los europeos llegan allá y se sienten muy a gusto en Bogotá, que es la capital de todos los colombianos. Y ahí convergemos todos los corresponsales. Y es muy dinámica la relación, de mucha cooperación. Los periodistas colombianos nos reciben bien, porque yo siempre voy a ser la dominicana en Colombia. Siempre, eso no me lo va a quitar nadie, ¿verdad? Porque yo soy aquí, mi cuerpo habla solo, mi cara habla solo, mi acento habla solo. Y aun por más que yo me involucre y esté tan penetrada en la cultura y sepa hasta incluso más que colombiano. Yo hay colombianos que le doy clase de historia y de política, porque uno como extranjero siempre profundiza más. Claro, y el ejercicio. Está más, exacto, y el ejercicio te da esa ventaja. Te hacía la pregunta de Cuba porque recuerdo en una ocasión particular que fuimos una amiga peruana, yo a Venezuela, y estuvimos ahí preguntando. Y es penoso cómo para las comunicadoras específicamente tenían que salir de los edificios gubernamentales para decirte cualquier cosa. Porque la libertad de expresión todavía es un reto a nivel iberoamericano. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. Vamos a hablar un poco más allá de Latinoamérica al regreso de la publicidad. Quédese.